Pues muy buena tarde, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el que estamos compartiendo un diplomado de animación bíblica de la pastoral. Estamos en nuestro último módulo y esta es nuestra segunda sesión. Muy bien, pues vamos a comenzar, primero que nada poniéndonos en manos del Señor para que sea Él quien nos dirija, quien nos ilumine durante esta sesión. Cualquiera de ustedes que nos haga el favor de dirigir una breve oración inicial. Buenas tardes. Buenas tardes. Padre del cielo, te damos gracias por permitirnos llegar a esta sesión de este diplomado en el que hemos aprendido mucho de tu palabra. Nos orientes, nos guíes, nos ilumines a través de las palabras del profesor Arévalo. Te damos gracias y te pedimos ilumines nuestra mente y abras nuestro corazón para que esto sea posible. Así sea. Muy bien, vamos pues adelante con esta sesión número 2 hacia una comprensión de la animación bíblica en la pastoral. Esta es la segunda parte del mismo tema que iniciamos la sesión anterior, en donde empezamos haciendo una definición de lo que es la animación bíblica de la pastoral, luego cuáles eran sus objetivos, y luego empezamos a ver las tareas de la ABP. Después de que terminemos con esto, que nos quede bien claro cuáles son las tareas, entonces haremos una reflexión sobre la palabra de Dios como fundamento de la animación bíblica de la pastoral. Te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. El Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. La senda de ¿Necesita el teléfono algo? Tú me has llamado amigo
medio de la oración. Me has invitado a estar contigo y a hacer fecunda esta unión. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Siempre por la senda de tu amor. Muy bien, recordamos nada más rápidamente, a modo de un breve resumen, la definición, objetivos y tareas de la animación bíblica de la pastoral. Entonces empezamos definiendo qué era la ABP y cuál era su objetivo. Dijimos que es un organismo que presenta la relación directa y vivencial con la palabra de Dios como un medio privilegiado para una espiritualidad de seguimiento e identificación con el Señor Jesús y como inspiradora de la misión y del actuar de toda la Iglesia, evitando un acercamiento meramente informativo, puntual o carismático a la palabra de Dios, buscando más bien que ella sea el sustento, la inspiración, el vigor de toda la vida eclesial, viviendo aquello que se cree y anunciando aquello que se vive. Dijimos que se considera la ABP, se considera la fuente de todas las pastorales y de toda la vida de la Iglesia, que no se centraba solamente en un conocimiento meramente teórico de los textos, sino en la relación con el estilo de vida que el Evangelio propone, procurando inculcar actitudes, maneras de ser, de pensar, de actuar, que vayan de acuerdo al proyecto del Señor, tal como se nos revela en las Sagradas Escrituras, actualizando y manifestando la voluntad de Dios para nosotros aquí y ahora. Y después iniciamos enunciando y explicando cuáles eran las tareas específicas de la ABP. Dijimos que en primer lugar favorece lo más lógico, ¿verdad? Lo indispensable. Adquirir el texto bíblico, procurar los medios necesarios para que ese texto esté disponible para la mayor parte de las personas. Ese sería el tener. Profundizar después los libros en el conocimiento de los libros de la Sagrada Escritura, con énfasis en conocer, en inteligir la palabra, y después creando grupos para la reflexión, pequeños grupos en los cuales la palabra se reflexione, y también ayudar a hacer una lectura vivencial del texto sagrado. Lectura vivencial, es decir, se vive lo que la palabra anuncia, lo que hemos entendido de la palabra, se vive y después se reflexiona de manera comunitaria en la experiencia de haber vivido la palabra. Y sobre todo, enfatizar la identificación y configuración con el Señor Jesús, es decir, el verbo asimilar, hacer nuestra la palabra.
como segunda tarea, está al pendiente, la ABP está al pendiente de que el mensaje de salvación transmitido en el Evangelio y las Escrituras llegue a empapar, a imbuir, a dar sentido y a caracterizar todas las dimensiones de la vida de la iglesia diocesana. Como se dan ustedes cuenta, la tarea y los objetivos de la ABP tienen mucho que ver con la dimensión experiencial de la palabra, más que con citar textos bíblicos para garantizar, digamos, o legitimar una determinada postura, sino que más bien se trata de dejarse imbuir, empapar de toda la vida, es decir, de la vida del individuo y de la comunidad, para que entonces todo su quehacer, a eso que llamamos pastoral, todo el quehacer de la comunidad parroquial, decanal, diocesana, etcétera, pues transmita los valores del Evangelio, los valores de la palabra, el espíritu de la palabra. Seguramente ustedes han escuchado esa expresión muy típica de Pablo, que habla de vivir el espíritu de la letra. Pablo dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y entonces, dado que Jesús mismo, no vino a abrogar la ley, entiéndase, la ley que está consignada por escrito, no vino a derogar esa ley, sino vino a darle cabal cumplimiento, revelándonos cuál era verdaderamente el espíritu de esa ley, el espíritu que animaba a esa ley, que la convierte en auténtica palabra de Dios y no en un conjunto de leyes o de normas que más bien asfixian el espíritu. Número 3, la ABP trabaja y acompaña a grupos y comunidades con una metodología, esto es muy importante, las formas. Ya vimos lo que pretende, cuáles son los objetivos, pero ¿cómo es que pretende lograr este acompañamiento a grupos y comunidades? Pues con una metodología que sea práctica, que sea vivencial, que ayude a crear e infundir una mentalidad y unas actitudes bíblicas que correspondan a la revelación y la manifestación del proyecto de Dios, para que desde las Escrituras cuenten con elementos y criterios que iluminen las situaciones de vida, comunidades y pueblos, siendo factor de renovación y compromiso, dando esperanza y sentido a las situaciones de la vida. Como vamos a ver, esto es lógico porque la palabra de Dios es generadora de vida. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios empodera, libera, transforma los corazones. Y entonces, el objetivo de la ABP es sobre todo poner a las personas en contacto con esa palabra que ilumina. Y como comunidad, la palabra también revela nuevas dimensiones de ella misma. Por lo tanto, nuevas posibilidades de transformación de las realidades acuciantes que le toca vivir a una determinada comunidad. Promueve también la participación y el compromiso laical. Esto es muy importante. La ABP tiene necesariamente que implicar a los laicos, animándolos, haciéndolos partícipes y protagonistas en la vida y misión de la Iglesia. Digámoslo alto y claro. Sin el compromiso laical, la animación bíblica de la pastoral es imposible. Para empezar, por mera logística, es imposible que hoy los presbíteros, incluidos también, desde luego,
los religiosos, los diáconos, en fin, la gente consagrada, pueda llevar adelante la animación bíblica de la pastoral, porque el número es insuficiente. Y a eso nada más por logística, por cuestión de números, de estadísticas. Pero desde luego también, yendo a mayor profundidad teológica, bueno, el laico es el que está encargado de transformar el mundo, ¿no es cierto? Ese es su papel en la vida de la iglesia. De hecho, el papel del presbítero no es propiamente dicho evangelizar en el mundo, ¿eh? El papel del presbítero es sobre todo atender a los laicos espiritualmente, fortalecerlos a través, desde luego, de la celebración de los sacramentos, a través de la enseñanza, a través de la homilía, por ejemplo, en la celebración eucarística, es decir, formar y alimentar al pueblo de Dios para que éste, entendiendo el pueblo de Dios en este momento, a los laicos, salgan al mundo a transformar las estructuras de la sociedad. Pero los laicos tienen que ser los que lleven la batuta en la animación bíblica, porque de ellos es la tierra del mundo y esa es su labor. Si el laico que no se compromete, pues, perdón, no sé cómo decirlo, pero el laico no comprometido, que nada más está allí, ¿verdad?, alimentándose, ¿verdad?, en la Eucaristía, o yendo a cursos y cursos y cursos, o qué sé yo, o sea, todo lo que la iglesia le da para alimentarlo, y allí se queda todo. Si es un cristiano, realmente está ocupando innecesariamente un lugar en la iglesia. El laico tiene que comprometerse. El laico tiene que salir al mundo alimentado, imbuido, lleno de sentido por la palabra, transformado por la palabra, y entonces empoderado para verdaderamente transformar el mundo, para plantar cara a los retos que la sociedad hoy le presenta. Y desde luego también llevar a cabo conjuntamente con sus pastores los proyectos de pastoral, los proyectos de atención a las necesidades, no solo del mismo pueblo de Dios, sino del mundo entero, ¿no? La ABP ofrece pautas realizables y elabora subsidios para que las demás pastorales logren tener las escrituras como la base constitutiva e inspiradora de su espiritualidad y de su misión en la vida de la comunidad. Si las escrituras animarán, motivarán, impulsarán, vivificarán y renovarán toda la vida eclesial y pastoral. Pues hasta aquí llegamos en nuestra sesión pasada. Y entonces vamos con el punto número 6. Ok. La ABP ofrece o debe ofrecer una metodología sencilla y dinámica para la lección divina, que puede ser un medio y una propuesta válida, fácil y viable para favorecer un acercamiento vivencial y transformador a las escrituras. No es la única herramienta que debe aportar la ABP al pueblo de Dios, claro que no. Existen otras herramientas, como los círculos bíblicos, como los pequeños grupos de reflexión. Cada uno tiene una dinámica distinta y persigue objetivos también distintos en cuanto a su metodología, aunque desde luego su objetivo final es el mismo. Solo tenemos uno, que es evangelizar, que es poner en contacto al pueblo y al mundo entero con la buena noticia de Jesús de Nazaret. Ese es el objetivo
de todas las metodologías, de todas las pastorales y desde luego de la animación bíblica de la pastoral. Pero la Lectio Divina es un método de oración que no por nada ha sido siempre visto con muy buenos ojos por la Iglesia, porque tiene muchas bondades y permite al orante entrar en contacto con la palabra, pero no solo a nivel de la meditación, como es el paso de la meditación, ¿no? Sino también a través de la oración y a través de la contemplación y finalmente desembocar en una acción concreta como fruto de las mociones que el Señor suscita con esta oración. Y sobre todo, cuando la lección divina se realiza o se lleva a cabo de manera comunitaria, es muy, muy rico. Desde luego también puede hacerse de manera personal, es un método muy dúctil en este sentido, pero se enriquece de manera impresionante cuando, por ejemplo, la meditatio, que es la parte en donde nosotros reflexionamos sobre lo que Dios nos quiere decir con el texto en cuestión, el texto evangélico en cuestión, la reflexión comunitaria arroja muchas luces, muchas cosas que podrían pasar desapercibidas en una lectura individual. Entonces, de hecho, en la Arquidiócesis de México, el señor cardenal ha insistido muchísimo en que la herramienta principal, no la única, pero sí la herramienta principal de la ABP debe ser la Lectio Divina, que bien entendida, bien llevada a cabo, bien conducida, es una herramienta extraordinaria para favorecer el acercamiento vivencial transformador con la Sagrada Escritura. De por sí, la interpretación orante de la Escritura, es decir, la interpretación que se hace en ámbito de oración, siempre arroja luces maravillosas, cosas nuevas, cosas que pasan desapercibidas. A mí en lo particular debo decirles que desde luego, digamos que metodológicamente me he acercado desde muchos años al estudio sistemático, reflexivo, científico, digamos, la exégesis, la hermenéutica, etcétera, a la Sagrada Escritura, pero siempre introduzco el elemento de un acercamiento orante a la palabra, y muchas veces el estudio se enriquece enormemente cuando ese mismo texto que nosotros estudiamos, ¿verdad? Desde las ciencias, desde la exégesis, la lingüística, etcétera, etcétera, todas las herramientas que de algún modo hemos mencionado en el módulo 1, recuerdan ustedes, cuando hablamos de la introducción a la Sagrada Escritura y la interpretación de la misma, hablamos de cuáles son los pasos de la interpretación científica de la Escritura. Pero cuando ese mismo texto, una vez que ha sido estudiado, analizado, se lleva a la dimensión orante, literalmente se abren cielos nuevos, horizontes nuevos de interpretación, cosas que ni nos pasan por la mente cuando estamos en un mero análisis científico, y eso enriquece enormemente el estudio de la Sagrada Escritura, que se convierte entonces en un estudio orante, en una reflexión orante. La animación bíblica tiene que ir por los dos caminos, tiene que favorecer la formación sólida en el estudio de la Sagrada Escritura, formación reflexiva, científica y en este sentido racional, pero también llevar al individuo a un encuentro vivencial con las Sagradas Escrituras y a través de ellas con Jesús mismo. La ABP participa
en los encuentros y congresos provinciales o nacionales que se organizan para promover la reflexión referente a la pastoral bíblica, antes llamada pastoral bíblica, hoy se llama animación bíblica de la pastoral, favoreciendo el intercambio de experiencias, el trabajo en conjunto y la complementariedad con las demás pastorales. Es muy importante que los encargados, digamos, el equipo de animación bíblica, participe en los encuentros que sean necesarios, ya sea provinciales, nacionales, para compartir experiencias. Siempre surgen motivaciones nuevas, pero también, digámoslo así coloquialmente, tips que son muy valiosos para enriquecer la labor de la animación bíblica de una diócesis, de una parroquia. La ABP organiza y promueve y también motiva la creación de centros parroquiales para impulsar la formación bíblica sistemática, continua. No es el equipo de animación bíblica quien tiene que formar centros de formación bíblica. No es la parte operativa, no le corresponde a la animación bíblica, pero sí acompañar, si ustedes quieren, aconsejar, dar herramientas, proponer cosas para que efectivamente se instituyan centros parroquiales de formación bíblica. Buenos centros, con profesores bien formados. No se trata de iniciativas personales, ¿verdad? Que a un buen laico, ¿verdad? Pues un día se le ocurrió, pues estaba aburrido en su casa y entonces dijo, miren, pues como que me dan ganas de dar un curso bíblico, ¿verdad? O no se trata de eso. Se trata de primero formar formadores, digámoslo así, ¿no? Para que a través de ellos entonces se puedan instituir centros de formación serios, dignos, para que el pueblo de Dios tenga acceso a una formación bíblica en toda la extensión de la palabra. Durante todo el año litúrgico ofrece materiales específicos para cada tiempo del año, de manera continua y sistemática. En la Arquidiócesis de México, la dimensión bíblica de la cual estoy encargado yo, trabajo permanentemente con los directores de las diversas dimensiones, precisamente para generar durante todo el año litúrgico los tiempos fuertes de la liturgia, pero también los tiempos fuertes del calendario de la arquidiócesis, como la megavisión, como el mes de la familia, desde luego el mes de la Biblia, en fin, los diversos tiempos fuertes en el calendario, no solo litúrgico, sino también en el calendario de actividades de la arquidiócesis, pues la dimensión de Biblia está allí trabajando codo a codo con todos los dimensionados para poder generar de manera conjunta, de manera sinodal, materiales específicos que ayuden a fundamentar todo el quehacer pastoral de la Arquidiócesis de México. La ABP atiende que la formación bíblica del clero no se reduzca al nivel teológico y exegético, sino que incluya también un planteamiento pastoral. Bueno, en la Arquidiócesis de México generamos un subsidio que pretende aportar estas características, ¿verdad? Por un lado, que lo tengan a la mano nuestros sacerdotes, ¿no? Para que se inspiren allí. No quiere decir que de allí vayan a tomar su homilía, es solamente un material que inspira, que aporta elementos teológicos, exegéticos, pero también líneas de aplicación espiritual o pastoral, ¿no?
Y la belleza del subsidio que se genera semanalmente desde la dimensión de Biblia, pero está articulado este subsidio también con la colaboración, por ejemplo, de la dimensión de adultos y familia, con la dimensión de pastoral juvenil, con la catequesis infantil, y durante un tiempo también la dimensión de liturgia aportaba. Ahora no ha sido posible en los últimos tiempos, pero queremos retomar eso para que realmente lo que tenga en sus manos, lo que llegue a las manos del presbiterio, sea una herramienta verdaderamente útil que ayude a una preparación homilética digna del pueblo de Dios, ¿no? Porque la homilía, como lo vamos a ver más adelante, la homilía es una herramienta fundamental también en la animación bíblica de la pastora. Muy bien. Anima la consagración de vida de los religiosos y religiosas para que en el seguimiento radical del estilo de vida y de las enseñanzas del Señor Jesús asuman su propuesta de vida en actitudes visibles y concretas. La verdad es que hasta hoy la dimensión de Biblia no ha trabajado en este sentido, pero es una labor, es una tarea pendiente, pero bueno, no nos da la vida para tanta cosa al mismo tiempo, ¿verdad? Pero allí vamos caminando, allí vamos caminando. Muy bien. Vamos pues a la siguiente sección. Hasta aquí, entonces, la definición, los objetivos, las tareas de la animación bíblica de la pastora. Si les han quedado dudas o les van surgiendo dudas, apúntenlas, por favor, y en la sección de preguntas, ahí podrán ustedes exponer todo lo que haya surgido. Bien, la palabra de Dios, fundamento de la animación bíblica de la pastora. Hay un texto bellísimo, bellísimo. Desde luego, toda la Sagrada Escritura está salpicada, digámoslo así, o transida, o aparece de manera transversal en muchísimos pasajes la importancia de la palabra en la vida del pueblo de Dios, de Israel y de la iglesia, desde luego. Este texto de Isaías 55, versículo 11, es un texto bellísimo, en el que Isaías dice, desde luego en el nombre de Dios está hablando Dios, pero bueno, el profeta es el portavoz de Dios, ¿no? Está hablando de su palabra, y entonces dice, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Este es un texto profético que desde luego los cristianos hemos asumido como un texto profético que anuncia de manera clara aquel que es, en definitiva, la palabra de Dios, sí, con mayúscula, que es Jesús, el Cristo. Y es que los elementos que aparecen en este hermosísimo versículo, densísimo versículo, describen nítidamente el envío de Jesús. Así será mi palabra, en lugar de mi palabra, pongan ustedes, así será mi hijo, así será el verbo, así será aquel al que yo envíe. Palabra que salga de mi boca. Jesús es, y así lo han entendido desde siempre, ¿no? Los cristianos, los padres de la iglesia. Jesús es aquel en el cual el Padre se dice.
Porque ¿qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Vamos a ponernos en la dimensión meramente antropológica, humana. ¿Qué es la palabra de un ser humano? La palabra de un ser humano juega dos roles fundamentalmente. La palabra que pronuncia una persona comunica en primer lugar su interioridad, su interioridad. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es decir, no sean ustedes parlanchines. Que su sí sea sí, su no sea no. Es decir, que su palabra sea veraz, que su palabra comunique verdad y que comunique verdaderamente lo que ustedes son. Ese es un elemento fundamental en la comunicación humana, la veracidad de la palabra del otro, la palabra como vehículo de comunicación de la interioridad. La palabra es un elemento fundamental en la comunicación. Sin palabra, ya sea verbal, pero también sin palabra no escrita, es decir, el famoso lenguaje no verbal, pero que no por eso deja de ser palabra. Todo pensamiento humano, que es lo que se quiere comunicar, es palabra, aunque no dicha a través de letras en la forma escrita o de sonidos audibles. Los gestos también son palabra. Siempre la palabra es comunicación de la interioridad, de la esencia más profunda de la persona. Y en Dios, claro, esto se da de manera perfecta, tan perfecta que la palabra en la cual Dios se dice es una persona, su Hijo. Por eso le decimos a Jesús el verbo, la palabra, el logos. En el logos está todo dicho. En la palabra está el sentido auténtico de la existencia, de la realidad, porque es el logos, es Dios mismo comunicándose. Por eso le dice Jesús a Felipe, cuando éste le pregunta, oye, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, y nos basta, con eso nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, ay, Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y aún no te has dado cuenta de que quien me ha visto a mi Padre. Porque el Hijo, como dirá la carta a los Hebreos, es la imagen perfecta de Dios. Imagen perfecta de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Ese es el gran escándalo que ha provocado el cristianismo en las religiones monoteístas estrictas, ¿no? Para las cuales Dios es el absolutamente trascendente e incomunicable. Por eso, la palabra es el único modo de entrar en contacto con Dios para ellos. La palabra escrita, la Biblia, el Corán. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo no es una religión de la palabra, no es una religión del libro. O sea, sí es una religión de la palabra en el sentido que hemos estado hablando de la palabra, como Jesús, como el verbo que se ha hecho carne, la palabra que se ha manifestado, que ha puesto su morada entre los hombres. En ese sentido, el cristianismo es una experiencia de la palabra, que ha brotado de la palabra hecha carne, pero no es una religión del libro. La Biblia no es la única palabra de Dios. No lo es. La palabra de Dios antecede y está más allá de la Biblia. Eso lo ha dicho el Papa Francisco y lo ha dicho el magisterio pontificio de la Iglesia. No me estoy sacando nada de la manga, no quiero que nadie se vaya a escandalizar. Pero dicho de manera coloquial,
La palabra de Dios no se agota en la Biblia, no se agota. Por eso también la palabra de Dios está presente en la tradición, es una tradición viva en la cual la palabra se comunica, se ha comunicado. La Biblia es digamos, la tradición puesta por escrito, o la parte de la tradición, una pequeña parte de la tradición que se ha puesto por escrito. Que es fundamental en la vida de la iglesia, desde luego que es fundamental, porque ahí se nos ha revelado quién es Jesús. No sabríamos nada de Jesús sin la Biblia. Claro que es importantísimo. Aquí no estamos tratando de denostar la importancia de la Biblia en la vida de la iglesia. La animación bíblica es eso, es poner en contacto al pueblo de Dios con Jesús a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura. Pero tenemos que entender una cosa, la palabra es Jesús, la palabra de Dios con mayúsculas, sí, grandota, es el Cristo. No es un conjunto de grafías, no es un conjunto de letras. No, la palabra de Dios auténticamente es Cristo. Y la Biblia es el testimonio de un pueblo que ha entrado en contacto con el Cristo, con la palabra que se ha ido revelando a lo largo de los siglos y de los milenios. Y esa palabra escrita, imbuida del Espíritu del Señor, nos comunica con Cristo mismo, porque es testimonio inspirado. Eso sí, la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Pues el mismo Espíritu que inspira la Sagrada Escritura nos pone en contacto a todos nosotros que hoy, en el siglo XXI, nos acercamos con espíritu de fe, con devoción a la Sagrada Escritura. Y esta nos comunica con Cristo, lo dice Juan, lo dice el evangelista Juan, con la tradición joánica. Todas estas cosas se han puesto por escrito. Hay muchas otras que hizo Jesús que no se pusieron por escrito, porque no cabrían en todos los libros del mundo, dice Juan, no cabrían. Pero estas se han puesto por escrito con un objetivo, un único objetivo: que ustedes crean, es decir, que ustedes se adhieran a Jesús, se salven, es decir, alcancen la vida en plenitud, la vida definitiva, la vida que no tiene límites, la vida que explota en belleza, en sabiduría, en alegría, en paz, en justicia. Todas las cosas que han sido puestas por escrito tienen ese objetivo: ser el medio a través del cual nosotros entremos en contacto con el Cristo, con la palabra de Dios, que a su vez nos lleva al Padre, al Padre. Así será mi palabra, así será mi Hijo, el Cristo, el que ha salido de mi boca, es decir, el que es la expresión misma de mí, es lo que está diciendo Isaías, que no tornará a mí de vacío, es decir, que no regresará a Dios sin haber cumplido su misión. Lo que al Padre, la palabra plugo significa lo que deseó el Padre, dicho de manera coloquial, lo que le vino en gana al Padre. La voluntad de Dios, pues. Y esto, desde luego, tiene una belleza teológica muy importante, muy importante. El Hijo es el primer misionero, el primer misionero. Es decir, es el primero que sale del seno intratrinitario para impactar el mundo. ¿Y su misión cuál es? Cumplir la voluntad del Padre. Y todos sabemos cuál es esa voluntad, ¿verdad? La carta a Timoteo lo dice.
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, es decir, a hacer experiencia de la verdad. Y la verdad para el cristiano tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. El que conoce al Cristo conoce la verdad, porque Él es la verdad. Él es la palabra que ilumina al mundo, viniendo a este mundo. Ahí en el prólogo de San Juan se está hablando de la encarnación. La encarnación misma es ya luz para el mundo que habita en tinieblas. Pero esa palabra que ha salido del Padre, ese Hijo, ese Logos, que es el sentido último de todo cuanto existe, que es la expresión misma de Dios, comunicando vida al mundo, ha de regresar al Padre, y de hecho ya regresó, ¿no es cierto? ¿De qué se está hablando? Se está hablando de la resurrección. Porque ¿qué es la resurrección? La resurrección es no el regreso como nos lo imaginamos, el regreso de Jesús, que salió del Verbo, que ¿verdad? Vino de arriba, ¡boom!, y cayó acá en el mundo, y se encarnó, y luego cuando se murió, ¿verdad? Resucitó y otra vez se fue para allá arriba de donde venía. Así nos imaginamos muchos la resurrección. Pero la resurrección es mucho más que eso. En esa, sigamos utilizando esa imagen, nos viene bien ahora. En la resurrección, dado que la encarnación es la asunción en la persona divina del Verbo, en esa persona divina se asume la naturaleza humana, y esa naturaleza humana ya es parte del Verbo encarnado, ya es parte. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, verdadero hombre, y por lo tanto tiene una naturaleza humana. Y es Cristo, el Verbo encarnado, quien muere. No él muere su naturaleza humana, muere con los límites que nos alcance el lenguaje, ¿eh? Perdónenme ustedes, pero el lenguaje siempre será insuficiente para hablar de estos misterios. Pero si afirmamos que Cristo murió, tenemos que afirmar que el Verbo, es decir, Dios, porque es la misma naturaleza del Padre, ¿no es cierto? Solo hay un solo Dios. No es que cuando se encarnó el Verbo, resulta que Diosito se dividió. Y entonces el que murió en la cruz no era Dios. Eso decían algunos herejes, los pelagianos, ¿no? Eso decían que no, los docetas, que decían que no, que Dios no había muerto. Había muerto el hombre, pero el hombre era como un ropaje, ¿verdad? Entonces el que murió fue el hombre, pero Dios no puede morir, es Dios, es eterno, es inmortal. Ay, ese es otro de los grandes escándalos del cristianismo. Nosotros afirmamos que Dios nació, y nació de una mujer, nació de una mujer. Y afirmamos que es verdadero hombre, al mismo tiempo que verdadero Dios. Pero también afirmamos que murió, y afirmamos que resucitó, que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos. Pero en esa resurrección, en ese movimiento de ascensión al mundo divino, va la naturaleza también del hombre, la naturaleza redimida, la naturaleza divinizada. En el seno intratrinitario hay naturaleza humana, hay naturaleza humana. Hay un cambio ontológico en Dios, ¿eh? No se me escandalicen, ¿eh? No me vayan a acusar de hereje. Yo estoy solo sacando las consecuencias de lo que afirmamos, de nuestros dogmas. Si afirmamos que Dios murió en la persona del Hijo y que resucitó todo él enterito, que no hay división en él, no hay una unión perfecta entre lo humano y lo divino, entonces
en la naturaleza intratrinitaria, en la vida intratrinitaria, hay naturaleza humana. Es algo extraordinario. Y pocas veces se reflexiona sobre lo que esto significa. Eso significa que la palabra salida de la boca de Dios no ha tornado a él vacía, no ha llevado la naturaleza humana redimida sin que haya realizado, dice Isaías, lo que me plugo y haya cumplido aquello. Jesús cumplió hasta lo último esa voluntad del Padre. La salvación ha sido dada para todos. No hay defecto en la misión del Hijo. El Hijo ha cumplido. Ahora todo está en la cancha del hombre, porque el hombre ha recibido el Espíritu para que viva como hijo. Ya ha sido ontológicamente constituido como hijo. Ya es un hijo por el bautismo. Ahora tiene que aprender a vivir como hijo. Eso es lo que queda para que se complete la misión del hijo, pero la misión del hijo ya ha sido cumplida. Según el cristianismo, Jesús se ha de manifestar en plenitud para entregar en el juicio definitivo, en el final, en la consumación de la historia, entregar a la humanidad y al cosmos entero, entregarlo al Padre ya redimido, y entonces Dios será todo en todas las cosas. Ay, extraordinaria doxología. Pues esa es la palabra. La Sagrada Escritura es quien nos pone en contacto con esa palabra, con ese logos. Por eso es tan importante la Sagrada Escritura. Y por eso es tan doloroso que, bueno, al menos en el pueblo católico, en la Iglesia católica, y pues es que esto yo lo veo permanentemente. No solo lo veo yo, o sea, hay muy poquitas personas que quieren verdaderamente prepararse, conocer a fondo, vivir la palabra, meditar con la palabra, orar con la palabra, dejarse penetrar por esa palabra. Hay muy poquito, muy poquito. La mayor parte del pueblo católico no conoce la palabra, no la conoce. Y decía San Jerónimo, decía, no conocer la palabra es no conocer a Cristo. Es que la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, es el medio fundamental, privilegiado, que nos pone en contacto con Jesús. Por ejemplo, en la celebración eucarística, estos textos sagrados que se proclaman, a ver, híjole, es que la gente tiene tan poca conciencia de eso, pero lo afirma la Sacrosanctum Concilium. Cuando la palabra, es decir, la Biblia, es proclamada en la celebración eucarística, es el mismo Cristo quien está hablando a su pueblo. Es el mismo Cristo quien está hablando a su pueblo. No Perico de los Palotes, aunque proclame requete mal, que eso también hay que mejorarlo, pero bueno, ni modo, hay lo que hay, ¿verdad? No hay más cera que la que no arde, mientras no se corrija la preparación de los ministros, lectores, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero no importa, aunque lea todo tartamudo y se equivoque 25 veces durante la lectura, pues es Cristo el que está hablando. Y la gente no tiene conciencia de eso, la gente está en todo menos en atender a la palabra proclamada, porque no tiene conciencia, no es consciente de que es Cristo quien le está hablando. Y no sé, imaginen ustedes un ejemplo así como muy, no sé, muy coloquial, pero a ver, ¿qué se siente cuando uno está tratando de comunicar algo muy importante a otra persona
Y esta persona, uno lo nota en su mirada, en sus gestos, que está viendo el celular, que está volteando para todos lados, que ya vio el reloj 56 veces, pues uno nota que a esa persona no le importa un pepino lo que le está uno comunicando. Se siente, pues se siente horrible, ¿no? Es lo primero que pasa. Pero lo segundo que pasa, pues es que esa persona no recibe el mensaje importante que tú quieres comunicar. No lo recibe, no lo acoge. Bueno, traslademos eso a la experiencia de la celebración eucarística, en la que Cristo está tratando de comunicar su vida misma. Porque eso es lo que comunica Cristo. Cristo no nos comunica verdades religiosas que nos tengamos que aprender de memoria. ¿Y dónde está el capítulo y el versículo y en qué libro fue? Y si la primera de Corintios o la segunda, ¿cuál fue? ¿O fue Mateo, Marcos? No es eso lo que quiere comunicarnos Cristo. Cristo quiere comunicarnos su vida a través de ese texto. Comunicarnos su vida. La palabra santifica. La palabra empodera, la palabra transforma, la palabra ilumina. La palabra es roca sólida sobre la que el hombre puede confiadamente construir su vida. La palabra nos preserva de la muerte, del error, de dirigir nuestra vida hacia un objetivo que va a ser nefasto, que va a llevarnos a la muerte, que solo hay vida en Dios. Y eso es lo que no queremos escuchar. Eso es lo que le estamos diciendo a Cristo. Nos importa un pepinillo y 2 cacahuates, lo que tú tengas que decir, no. Yo estoy pensando en cosas más importantes. Estoy pensando en a dónde me voy a ir a comer terminando la misa. Ojalá que se apure el padrecito, porque esto ya se tardó mucho. No sé, o me voy a ir al cine, o me voy a ir a ver los partidos de fútbol. No sé, mil cosas, mil cosas. Pero no estamos escuchando la palabra. Por eso no salimos transformados de la Eucaristía. Total, la gente piensa, bueno, pues total, no escucho la palabra, que ni le entiendo, ¿verdad? Y mucho menos los rollos que se echa el padrecito. Pero pues, pues ya abro la boca y lo que importa es eso, ¿no? Comerme la hostia consagrada y ya con eso ya me gané el pase a la vida eterna. No se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta de cómo estamos lastimando el corazón de Dios y de cómo literalmente estamos blasfemando. La palabra de Dios es performativa. Cumple o actualiza lo que anuncia. Eso significa performativo. Cumple, actualiza lo que anuncia. Es lo mismo, cumplir o actualizar en el momento presente. Una palabra que fue escrita hace 3000 años, 2000 años. Cuando se proclama en la celebración eucarística, actualiza en ese momento, cumple lo que está anunciando. Si es un oráculo de paz, si San Pablo está deseando, pero deseando no así como a ver si se cumple, sino realmente lo que está haciendo Pablo es pronunciar unas palabras que cumplen eso que anuncian. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, dice Pablo. No es un deseo de Pablo. A ver si se cumple, a ver si la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, a ver si se realiza la comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu, a ver si... No. El que acoge esa palabra no es magia, no es magia, no es magia. La salvación no es magia. La salvación se tiene que recibir, se tiene que acoger conscientemente. La tiene uno que hacer suya. La palabra hay que escucharla y dejar que nos penetre
para que verdaderamente ejerza su efecto santificador y transformante y actualice esa gracia, actualice esa paz que Pablo nos está comunicando a través de ese texto que Petrita Pérez está ahí proclamando en el ambón. Se está actualizando la palabra del Señor. Cristo mismo nos está hablando para comunicarnos su bendita vida. Nosotros pensando en otras cosas. Ay, Dios mío. La palabra genera una alegría antecedente, concomitante y subsiguiente. Esta es una maravilla de lo que es la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra, y la escuchamos, si le ponemos atención, si la escuchamos con devoción, si nos ponemos en sintonía con el Espíritu que la inspiró, que es el Espíritu de Cristo, entonces se genera una alegría ya por el mismo hecho de escuchar la palabra, antes de ponerla en práctica, antes de empezar a entender que se supone que el sacerdote, ¿verdad? Pues nos va a ayudar a entender esa palabra, para eso es la homilía. Bueno, antes de todo eso, hay una alegría que se genera en lo más profundo del ser, porque estamos escuchando la buena nueva de Jesús, estamos escuchando al Cristo. Hay una alegría antecedente. Y después hay una alegría concomitante en el momento en que nosotros empezamos a poner en práctica esa palabra, porque alguna luz se hizo en nosotros, porque el Espíritu hizo que intuyéramos que viviendo esa palabra de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra debilidad, ¿verdad? Empezamos a poner en práctica esa palabra con actos pequeñitos. Nos ayudó la humildad a entender un poco más cómo yo lo puedo aplicar en mi vida concreta. Y voy inmediatamente con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos de la comunidad. Lo reflexiono en los pequeños grupos de reflexión o en los círculos bíblicos o en la siguiente lección divina. Lo reflexiono, lo comparto. Entonces, una alegría todavía más profunda que la antecedente, que es solo la puerta de entrada a la alegría con mayúscula. Entonces esa alegría se intensifica, crece dentro de mí. Esa es la alegría llamada concomitante. Y desde luego esta va creciendo en la medida en que yo voy viviendo, profundizando en la vivencia de esa palabra que se me ha anunciado, hasta llegar a la llamada alegría subsiguiente, que es la alegría escatológica. La alegría que llegará a su plena culminación más allá de la historia, cuando nos encontremos cara a cara con el Padre amoroso de nuestro Señor Jesús. Pero la palabra provoca ante todo alegría. Pues cuando yo veo una gente desesperanzada, con cara de limón agrio, ¿verdad? O de zapato viejo, así que va por la vida como cargando sobre sus espaldas una pesadísima losa, ¿verdad? Y lleva la cara descompuesta y siempre enojado, con el gesto adusto, nunca tiene una palabra amable. Yo me pongo a pensar, esta persona seguro no tiene un contacto vivencial con la Sagrada Escritura. Seguro. Y créanme, nunca me ha fallado, Nunca me ha fallado. Aquel que se deja imbuir por la palabra, aquel que se familiariza con la palabra, aquel que cotidianamente la acoge con devoción y la medita y la escruta, y como dicen los rabinos judíos, ¿no? Todavía hoy, pero claro, con base en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Que una de sus indicaciones, digamos, litúrgicas, es la utilización de, no me sé los nombres técnicos que tienen estos aditamentos, pero ponen
la palabra, una pequeña cajita que contiene la palabra del Señor, algún trozo de algún texto del Pentateuco, el Deuteronomio, preferentemente, o de algún profeta. Lo ponen en su frente. Otro lo atan en su mano. ¿Y eso qué significa? La palabra siempre presente en el pensamiento, en la manera de enjuiciar las cosas, la manera de entender la realidad a partir de las categorías de la palabra como criterio hermenéutico, interpretativo de la realidad. La palabra, siempre acá la palabra. También la palabra en la mano. ¿Por qué? Porque la mano es símbolo de la acción transformadora de la historia. ¿Cómo transforman la historia? Con la palabra. La palabra es el arma que tiene el cristiano. ¿Cómo expulsaba Jesús a los espíritus inmundos? Con su palabra poderosa. Esa misma palabra que es la que anuncian los apóstoles y que es la que anuncian los sucesores de los apóstoles y que es la que anunciamos nosotros, todos los evangelizadores, es decir, toda la iglesia. Anuncia la palabra y expulsa espíritus inmundos, expulsa ideologías alienantes, ideologías que achaparran, que sofocan el espíritu. La palabra es vehículo privilegiado para el encuentro con Dios. La palabra libera de toda alienación y esclavitud, de toda alienación y esclavitud. ¿Se sienten ustedes esclavos de algo? ¿Están tristes por algo? ¿Algo les duele? ¿Son incapaces de perdonar una ofensa que les han hecho? La palabra puede liberarlos. Toda esclavitud, toda cadena cae hecha pedazos por el poder de la palabra cuando ésta se acoge verdaderamente con devoción, adhiriéndonos profundamente su verdad. La palabra traza horizonte de sentido a la vida humana. Hoy, en un mundo que se encuentra quebrado, en un mundo desesperanzado, en un mundo violento, en un mundo que no parece encontrar sentido a la vida, en un mundo cada vez más cínico, más absurdo. La palabra traza horizonte de sentido. La palabra devuelve sentido a la vida humana. Ahí está la palabra, al alcance de la mano. Es lo que dice el Deuteronomio. Ahí está. Mi palabra no es que tenga que venir alguien del cielo a entregártela. Ya lo decía el Deuteronomio. Está ahí, al alcance de la mano. Tú puedes elegir, conocer la palabra. La palabra está ahí para ti, para que la hagas tuya. La palabra genera comunión y sinodalidad. Es decir, la palabra genera fraternidad, nos ayuda a descubrirnos como hijos del mismo Dios y nos ayuda a descubrir a los otros como auténticamente nuestros hermanos. Eso genera comunión y nos invita a compartir lo que somos y lo que tenemos. La palabra es capaz de lograr eso en el espíritu humano. Pero también genera sinodalidad, es decir, genera el caminar juntos. El caminar juntos hacia una meta común, que es ¿cuál? Que es el reino de Dios. ¿Hacia dónde camina la iglesia? ¿Para qué la iglesia quiere caminar juntos? Para generar estructuras que favorezcan la implantación del reino de Dios. La iglesia no genera el reino de Dios, la iglesia no construye el reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo actuando en la historia. Pero la iglesia está llamada a construir estructuras sociales que favorezcan el reinado de Dios. Pues eso es sinodalidad. Comunión y sinodalidad son elementos fundamentales en la vida de la iglesia, aunque por ahí algún cardenal ya jubilado, bendito sea Dios, no quiero decir su nombre, pero
abre la boca para decir cada cosa, diciendo que la sinodalidad es el caballo de Troya que quiere destruir a la iglesia. Hagan ustedes el favor. Que la sinodalidad, que ahora está de moda, que la iglesia, además de sus 4 notas, santa, única, santa, católica y apostólica, ahora, ¿verdad? Pues el Papa Francisco quiere agregar una 5ª nota, que es la sinodalidad. Y luego se atreve a decir también que la sinodalidad es lo mismo que la democracia y que Jesús no instituyó una iglesia democrática, sino jerárquica. Bueno, sí, es jerárquica, pero este señor no entiende lo que es la jerarquía de la iglesia. Ni lo que es la iglesia, pues. No sé, este señor dónde estudió eclesiología, teología, o de plano, pues está rendido a sus aviesos intereses para mantener sus privilegios. Pero, en fin. Muy bien. Pautas de asimilación para esta sesión. Van ustedes, les voy a mandar el link, les voy a poner en el grupo del WhatsApp, les voy a poner un video del padre Antonino Cepeda, seguramente ustedes han escuchado hablar de él, ¿verdad? Es experto en los temas de la animación bíblica, de la pastoral. Y entonces, de una ponencia que él hizo, tal vez algunos de ustedes estuvieron en la celebración del mes de la Biblia en la arquidiócesis, y él nos dio una ponencia precisamente sobre animación bíblica. Bueno, extraje solamente un pedacito, pues ustedes van a ver ese video y van a elaborar un escrito en el que van a describir lo que les haya parecido más importante con base en el video y lo que hemos visto en clase. Ese es el link. Yo les voy a mandar este PDF. Bueno, de hecho ya se los mandé la clase pasada. El mismo PDF que iniciamos la clase pasada, pues es el que utilicé hoy. Pero de todas maneras les voy a poner el link ahí en el chat de WhatsApp para que puedan acceder directamente al video del padre Antonino. Entonces, esa es la pauta de asimilación correspondiente a esta segunda sesión. Muy bien, pues entonces yo dejo de compartir para poder escucharlos, preguntas, comentarios, dudas, reclamos también se valen, etcétera. Entonces ustedes ya saben, levantan su manita, yo aquí los miro y les voy dando la palabra. Sí, Adriana, adelante. Profesor, pues nada más para mi comentario es que sí tenemos que trabajar mucho los laicos, pero mucho, 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 porque inclusive cuando usted comentó ahorita sobre los proclamadores de la palabra, ay, perdón, algo pasó aquí, sobre los proclamadores de la palabra, a nosotros nos ha costado mucho consolidar ese grupo de proclamadores de la palabra. O sea, es impresionante como que no se la cree las personas que a veces deciden participar de esa manera en la Eucaristía, eh, pues lo ven como un trámite o como algo, no sé, algo sin la menor importancia, vamos a llamarlo así, o pues que es algo más, ¿no? Pero a lo que me refiero es que algunos, ¿cómo decirlo? No sé el término correcto y no quiero equivocarme en eso, pero quienes liderean ese grupo tampoco entienden la importancia de formar a los proclamadores de la palabra. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Y es muy triste que de repente se generan ahí como batallas campales extrañas, que por lo que el otro día comentábamos son bastante comunes, y la verdad es que decide uno mejor separarse un poco de ese ojos de huracán
para poder continuar su formación fuera de ese núcleo, porque de lo contrario se vuelve, pues nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Desde así cosas tan sencillitas como decir, nos vamos a reunir los jueves a las 5. No, yo no puedo, tiene que ser a las 11. No, es que debe ser los viernes. No, es que los sábados, ¿no? Y total, nadie va, nadie cumple, pero ni desde el líder de ese grupo, ¿me explico? O sea, es cuando dice uno, no, bueno, pues si el líder está en la luna, pues ¿dónde podremos caer los demás? Entonces, mi comentario es ese, que sí debe uno, yo creo que seguirnos formando, esa es la información, para no perder la fe y no perder el entusiasmo de participar, porque sí es desgastante a veces que el que debe ser el ejemplo, pues pone el desorden, ¿no? O pone ahí ¿cómo decir? Las circunstancias ahí de ruptura entre los grupos, ¿no? Entonces yo sí creo en esa línea, yo prefiero a veces separarme un poco y seguir mi formación, por ejemplo, aquí con usted en la arquidiócesis, porque en los grupitos chiquitiños, bueno, Dios me libre de lo que se escucha, de lo que se ve y de personas que uno, de los que menos se imagina uno que deberían, los que deberían de ser el ejemplo, pues, ¿no? Entonces, me encantó esa parte que dijo que el papel del laico es quienes deben llevar la batuta en la animación bíblica de la pastoral. Pues es que somos más, hasta el final de cuentas dice uno, pues somos mayoría, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de pedirle mucho a nuestro Padre que nos ilumine para poder tener esa fuerza y tener la mejor actitud para empezar a, pues, organizar esto, porque de verdad es, bueno, a mí en lo personal sí me da mucha tristeza ver tanto desalineamiento en algo que pudiera ser como muy bonito. Yo no sé si eso pasa en todos lados, pero tú solo puedo hablar siempre por mi experiencia y por lo que yo he vivido. Y al contrario, ¿no? Es cuando uno se enriquece y cuando uno aprende y cuando uno quiere, pues, cambiar la ruta, ¿no? Al final, esa hoja de ruta que nos marca el Evangelio y que precisamente a mí me encanta eso de que la palabra de Dios es performativa, ¿no? Porque te actualiza y se cumple. O sea, es impresionante. Cada uno hemos tenido, pues, experiencias diferentes en momentos distintos, pero eso a mí verdaderamente sí me ha hecho, pues, cambiar algunas actitudes que seguramente no, ya me falta demasiado, ¿no? Pero sí, sí invitar a que mm, todos los que estamos, por ejemplo, hoy aquí, pues sí reflexionemos en eso, en la fuerza que tiene nuestro trabajo dentro de la organización y que pues aunque sea contra viento y marea y a pesar de ciertos personajes que a veces pareciera que son las cabezas, pues nosotros lo vivamos, aunque sea en nuestros pequeños grupos de familia, de amigos o donde nos toque interactuar, porque de eso depende, o sea, de la actitud de todos, pues depende el futuro de toda nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Adriana. Sí, sin duda, yo creo que debemos buscar permanentemente, eh, pues generar, a través de la palabra, generar comunión y sinodalidad. Y no se trata, ¿verdad? Desde luego de, pues yo jalo por mi lado, ¿verdad? Y entonces los párrocos y los curas que se vayan a ver a dónde, a ver qué cosas hacen, ¿verdad? No, pero siempre podemos encontrar. Siempre. Ya, así ha sido mi experiencia en mi vida, ¿eh? Y tengo casi, no sé, 40 años de estar buscando trabajar en la iglesia. Y yo siempre he encontrado, la palabra es como el agua. Busca las grietas y se mete a donde la dejan y por ahí fructifica. Y entonces siempre, más tarde o más temprano, se abren puertas para trabajar. Puede ser que no en un lugar o en otro, pero siempre habrá uno en el cual uno puede trabajar de la mano con nuestros pastores. Yo creo que eso es más importante, porque también tenemos que ser testimonio viviente de la comunión y la sinodalidad de la iglesia.
¿no? Y entonces no podemos dar testimonio también, un antitestimonio, ¿verdad? Rompiendo lazos nada más porque sí, ¿no? A donde se agote la posibilidad, pues ya ni modo, ¿verdad? Yo ya hice todo lo que pude, aquí no hay cómo trabajar, bueno, pues ¿cómo? Y el Señor abre, pues, el Señor abre. Confiemos en que los frutos de los esfuerzos no son nuestros, los frutos son del Señor. Y Él, a su tiempo, pues hace que fructifique los esfuerzos, así que nosotros tranquilos, flojitos y cooperando, y el Señor que haga sus labores. Gracias, gracias, Adrián. Adelante, Marta Alicia, adelante. Sí, maestro, buenas noches y buenas Muy noches a buenas todos. noches. Mire, bueno, son tres aspectos. El primero es una frase que por ahí pronunció, no me quedó muy claro, en donde decía la letra y no sé qué dijo, pero el espíritu da vida. Esa es una situación, ¿no?, que le quería preguntar. La otra es, ¿por qué yo siento que se repiten mucho los evangelios para poder estudiar la lección divina? De momento, siento que no termina todavía el año y vuelve a surgir una cita bíblica que ya se había dado antes, ¿no? Entonces, a mí me queda mucho la duda, o cuando en la iglesia están leyendo la palabra de Dios, exactamente en el Evangelio, no se abarcan algunos aspectos, por ejemplo, del Apocalipsis, sino nada más de ciertos libros. No entiendo por qué. Ok, primero, primera duda, con respecto a la frase, la letra mata, el espíritu vivifica. Se refiere Pablo a que la vivencia de la ley, está hablando de la ley de Dios, la vivencia de la ley de Dios de manera legalista, cumplir por cumplir, porque hay ciertas normas que hay que cumplir y ya está. Y con eso yo voy a ser justificado delante de Dios. Esa manera de entender la ley es entenderla a la pura letra, es decir, de manera literal. Eso, dice Pablo, eso mata. Eso, eso no lleva a ningún lado. Eso lleva a la muerte. Es más, dice Pablo, el conocimiento de la ley, lo único que me ha revelado es mi pecado. O sea, no me lleva a ningún lado. Me da a conocer mi pecado. Pero si yo vivo el espíritu de la ley, es decir, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere, por ejemplo, a ver, voy a tocar un tema que es ahorita polémico, pero que se puede debatir desde luego, se puede platicar, porque el Papa Francisco lo ha puesto ahí, en la mesa del debate. A ver, es un hecho, es un dogma de fe de la Iglesia Católica, y eso no va a cambiar porque eso es de orden divino, ¿eh? La indisolubilidad matrimonial, o sea, la indisolubilidad del sacramento matrimonial. Si dos personas se casaron con todas las características que se exigen para que se cumpla el sacramento, que son un titipuchal, pero vamos a suponer que se cumplen todas esas características, ¿no? Entonces las personas se casan, ya está consumado el sacramento. Y pasa el tiempo y pues uno de los dos, por algún motivo, pues empieza a cambiar. Eso casi no pasa, ¿verdad? Empieza a cambiar y se torna cada vez más áspero y cada vez más indiferente. Y no solo esto, sino que se empieza a tornar agresivo, qué sé yo, a lo mejor cae en el alcoholismo o en las drogas, qué sé yo. Y empieza a poner en peligro la vida, en este caso, en el ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de una mujer, ¿no? Y la mujer empieza a ver en peligro su vida, no solo la física, sino también su salud mental, su salud psicológica, su salud espiritual, porque se vuelve un golpeador, un irresponsable, ya ni dinero da para mantener la casa ni a los hijos, y nomás llega a golpear y a querer mandar y qué sé yo, y de repente, bendito sea el Señor, este sujeto desaparece, se largó, vete a saber
con quién o cómo. Y la mujer ya no vuelve a saber más nunca. Bueno, y resulta que pasa el tiempo y esta mujer pues se vuelve a enamorar, conoce a un buen hombre que quiere formar una familia con ella y que quiere ayudarle a la crianza de los hijos y a salir adelante, ¿no? Quieren ser felices legítimamente, pero se encuentran con un gran obstáculo, ¿verdad? Porque si esa mujer, según la ley de la iglesia, si esa mujer quiere volverse zar, pues le va a resultar imposible, porque resulta que sigue casada con aquel energúmeno que ya no ve hace años, ¿verdad? Y entonces pues no pueden cohabitar, porque si cohabitan resulta que son adúlteros y entonces lo único que les queda, pues era así como amiguitos, ¿verdad? Tomaditos de la mano, se van al cine, a lo más que se les permite, ¿verdad? Pues es que a que beban con el mismo popote su malteada, y ya está. A eso se debe reducir su relación. Y uno se pregunta, a ver, ok, estamos aplicando la letra, estamos aplicando a la letra un mandamiento de Jesús. Okay. Nada que reprochar allí. Pero la pregunta es, y esta pregunta la hace el Papa Francisco, dice, pero ¿por qué todos los casos van a ser iguales? O sea, ¿por qué vamos a aplicar a rajatabla una ley cuando es posible que esta buena mujer no tenga ninguna culpa al respecto? Y entonces, el Papa Francisco, seguido de otros teólogos, por ejemplo, están haciendo estudios, ¿no?, exegéticos del texto bíblico en donde Jesús, pues, declara la indisolubilidad matrimonial. Y entonces dicen este grupo de teólogos, a ver, ¿cuál era la intención de Jesús cuando declaró indisoluble el matrimonio? ¿Cuál era la intención? ¿Qué quería hacer Jesús? Nada más porque sí, porque él se sintió en ese momento el legislador divino y dijo, no, pues yo voy a hacer indisoluble el sacramento del matrimonio. Pues Jesús no era un legalista, Jesús nunca discurrió por allí, al contrario, andaba rompiendo reglas por todos lados cuando estas reglas atentaban contra la dignidad del individuo. Y Jesús se la pasó protegiendo a los más débiles. Y entonces, ¿qué quiso hacer Jesús? Quiso proteger a la mujer. O sea, la intención de Jesús es claro, quiso proteger a la mujer. Porque la mujer podía ser repudiada, se le daba su carta de divorcio, y por cualquier causa, ¿eh? O sea, por la causa más estúpida del mundo, ya se divorciaban de ella. Porque no le habían salido ricos los frijoles de la mañana, ya me caes gorda, ya, toma, carta de divorcio y ya te largas. Y ya no me gusta, ya no, ya tu juventud ya pasó, ya no me late, si me gusta más la vecina jovencita y me voy a casar con ella. ¿Y qué le quedaba a la mujer? Solo dos caminos, ¿eh? O sea, si no tenía un pariente rico que la recibiera, que la mantuviera, solo le quedaban dos caminos, la mendicidad o la prostitución. Y ambas cosas atentaban directamente contra la dignidad. Y la dignidad en esa sociedad era el valor supremo, no la vida, la dignidad. Y entonces la mujer perdía la dignidad. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Y dice, no, chiquito, tú no te puedes divorciar, no puedes dejar desamparada a tu mujer. Te quisiste casar, pues te amuelas. ¿Para qué? Para proteger a la mujer. No nomás porque Jesús se le ocurrió y dijo, ay, no, pues vamos a declarar indisoluble el matrimonio y ya está. Me voy a fregar a todos los que se quieran casar. No, o sea, tenía una intención Jesús.
y era proteger al vulnerable, como siempre, como lo que hizo Jesús toda su vida. Y todo lo que se pregunta el Papa Francisco es, bueno, ¿por qué tendríamos que obligar a una mujer a vivir en una situación de riesgo, de pérdida de su dignidad, cuando ya el vínculo matrimonial no existe? Ya lo rompió aquel infeliz, ya no existe. Y nada más por una ley vamos a tener a la mujer ahí sometida. Esa es la pregunta. El Papa Francisco dice, o sea, no, yo no estoy diciendo que a todo mundo ya está carta abierta, ¿verdad? Todo mundo, viva la Pepa, y entonces todo mundo puede casarse y divorciarse y volverse a casar y... No, 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 no está diciendo eso. Está diciendo que cada caso debe ser valorado, acompañado pastoralmente, revisado, y en todo caso, el valor supremo que debe reinar en una decisión es la misericordia y la compasión. Y finalmente, la mujer debe decidir después de en este caso que yo estoy poniendo, la mujer debe decidir después de un acompañamiento pastoral, de un discernimiento profundo, ella debe decidir entonces si quiere dar el paso de volverse a unir en matrimonio. Eso es lo que pone Francisco y es lo que ha causado tanta polémica y todos sus enemigos que hasta lo acusan de hereje y de que quiere cambiar la doctrina de la iglesia y que... Bueno, eso es lo que significa la letra mata, el espíritu David. Gracias. Y la otra ya se me olvidó. ¿Cuál era, Marta Alicia? A mí también se me olvidó. No. La tercera no la dije. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno tiene problemas, lo más fácil es salirse, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento y la clase pasada. Y yo también lo he hecho, pero después de leer todo esto y todo lo que nos han estado haciendo reflexionar, creo que es donde mayor oportunidad hay de dar testimonio, ¿no? No tanto porque, pues se parece a esto de que la mujer tenga que aguantar o el hombre, porque a veces hay hombres que son los que pasan todo este problema, ¿no? Sino, pues sí, intentar, como decía, hasta agotar la última posibilidad. A veces uno puede ser ese camino, ¿no? A lo mejor Dios nos pone ahí porque sabe que podemos en alguna forma convencer o mantener la calma ante una dificultad o ser mediadores. Creo que a lo mejor ese es el reto en un momento dado, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, y ya con esto terminado, ya no estoy muy largo, pero mira, la misma iglesia en ciertas situaciones aconseja que cuando no hay más remedio y está en peligro la salud, se separe la pareja. Y a veces es imposible volver a la cohabitación. A veces es imposible. Y entonces la iglesia misma lo aconseja. Entonces, a ver, seamos lógicos. Si ya la iglesia está aconsejando en un caso específico, está dando su venia, su consentimiento para que la pareja o los cónyuges se separen físicamente, entonces, ¿para qué carambas, perdonen ustedes la expresión, para qué carambas vamos a mantener el vínculo sacramental? ¿Para qué? Si ya no cohabitan, ya es imposible eso. No es imposible ni siquiera ni verse, ni encontrarse por la salud de todos. Eso significa la ley mata, la ley mata, la ley mata, la ley sofoca cuando se vive de esa manera, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, fue un gusto. No, le iba a comentar, la que había preguntado Marta Alicia era por qué se repetían a veces los evangelios como con cierta frecuencia y Sí. no se abarcaba a veces, por ejemplo, el Apocalipsis y eso, digo, me acuerdo porque me llamó mucho la atención la pregunta. Ok, muy bien. Apunto esa pregunta y la respondo, prometo, la próxima Bueno, clase. ¿Vale? muchas Lo gracias. prometo. Ándale pues. Bueno, cuídense muchísimo. Un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Buenas Igualmente, muchas noches. gracias, Gracias. maestro. Buenas noches. Bye, bye.